Buenas tardes. El tema de hoy trata sobre un pintor del que tenemos cierta representación en el Prado, Mariano Salvador Maella. Mariano Salvador Maella es un pintor valenciano del siglo XVIII muy interesante por muchos conceptos, empezando porque fue un gran trabajador. Y aquí, al tratar el tema de lo que existe en el Prado, les aclararé que no todo lo que vamos a ver es el conjunto de lo que hay en el Prado, porque falta alguna pieza que está prestada en algún depósito, como es la primera, que ahora les hablaré de ella. Pero lo que nos interesa es en sí la colección que hay en el Museo del Prado. Yo no puedo hablar de todo Maella porque fue un gran trabajador, un pintor muy interesante y un gran dibujante. Dibujó muchísimo. Igual que en el Prado no tenemos un exceso de pintura de su mano, sí tenemos una buena colección de dibujos, porque durante los últimos años se ha comprado una pieza muy curiosa que luego mencionaremos, que es un cuaderno de dibujos suyos. Entonces, si antes debíamos tener como un centenar de dibujos de él, hoy en día pues ha crecido la colección casi al doble. Mientras que, como digo, de pinturas se ha ido comprando últimamente despacio, porque Maella es un gran fresquista. Habría que recorrer nuestros palacios reales para poder ver la colección de techos de pintura mural y también de pintura de caballete que se conserva en el conjunto de palacios, residencias regias, que llamamos el patrimonio nacional. Pues bien, Maella nace en Valencia un 21 de agosto de 1739 y muere en Madrid un 10 de mayo de 1819. Es decir, mañana se cumpliría el aniversario del fallecimiento del pintor. Podríamos decir que es una vida larga para lo que se estilaba en la época, puesto que vive 80 años. Goya vivió 82, pero muchos pintores morían muchísimo más jóvenes, porque ya 80 años era una edad bastante respetable. Es un pintor encuadrado en nuestro siglo XVIII, fundamentalmente cuando la escuela española empieza a levantar el vuelo, porque piensen que en el siglo XVIII el cambio de dinastía, con la muerte de Carlos II y la subida al trono de Felipe V, pues da lugar a que los Austrias sean sustituidos por los Borbones y la primera etapa sea de preeminencia de los pintores extranjeros en la corte, pintores franceses y pintores italianos. Luego seguirán viniendo artistas extranjeros, precisamente coetáneos de la etapa del comienzo de los trabajos de Maella, son precisamente dos grandes maestros, Giambattista Tiepolo, que viene con sus hijos, y Anton Rafael Mengs, que va a ser el que amparará a la joven escuela española. Digo joven porque los primeros grandes maestros empiezan a triunfar en el centro del siglo y hasta entonces había pintores relativamente mediocres. Hay un caso curioso de una carta de la primera esposa de Felipe V, que siempre lo menciono porque es muy ilustrativo, que dice que los primeros retratos que les han hecho a los dos no les gustan y que pronto, cuando pase la guerra, harán venir de Francia algún retratista significativo que les pueda hacer retratos
de acuerdo con lo que ellos conocían de la corte francesa y de la corte de Turín, de donde era originaria María Luisa. La reina, la pobre, no lo vio porque murió muy joven y los primeros pintores llegaron en 1715. Y por tanto la que se benefició fue la segunda esposa, Isabel de Farnesio, que viviría nada menos que hasta 1766, con lo cual fue retratada por bastantes pintores extranjeros y algunos nacionales. Pero Maella va a nacer en un periodo en el que la escuela española empezará a triunfar. Se funda la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y, por tanto, ahí habrá unos alumnos muy distinguidos, entre ellos el propio Maella y, cómo no, Goya, que es su riguroso coetáneo, aunque Maella, pues como es lógico, tiene muchos coetáneos. La vida de Maella se desarrolla en la fase final del reinado de Felipe V, que muere en 1746, le sucede Fernando VI, que muere en 1759, le sucede Carlos III, que muere en 1788, y en 1808 se produce el destronamiento de Carlos IV. Comienzan unos días de reinado de Fernando VII, la familia real poco menos que cede todos sus derechos a Napoleón, que es el hombre fuerte de la historia europea del momento, quien deriva la corona española en la persona de su hermano José Bonaparte. Así que Maella vive estos reinados, se pone al servicio de José Bonaparte, sufre, como es natural, la etapa de la Guerra de la Independencia, de 1808 a 1813-14, conoce probablemente la declaración de una constitución en Cádiz en 1812. Al año siguiente José Bonaparte cruza la frontera y en 1814 comienza el reinado efectivo de Fernando VII, que morirá en 1833. Pero Maella no lo verá porque morirá en 1819 en Madrid, prácticamente olvidado, desestimado e incluso casi procesado, porque había estado al servicio de la corte, como muchos, de José Bonaparte, que había sido el rey de España durante unos 5 años. Y al final, cuando muere, pues prácticamente muere en la pobreza. Recibe, por haber trabajado tanto para la corte, una especie de jubilación o pensión, casi por vía de limosna, y el silencio cae sobre su pintura. O sea que Maella vive los últimos años del gran barroco, del rococó, del triunfo del neoclasicismo y de los atisbos del romanticismo. Y él pertenecerá a un grupo de artistas que se formarán en un ámbito primero familiar. Su padre había sido un pintor, pero de poca categoría, alumno de un importante platero valenciano, se habían trasladado a Madrid. Probablemente el joven Maella fue alumno de la Junta Preparatoria para la creación de la Academia de Bellas Artes, que al final se fundó con el nombre de Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752, en la que estuvo como alumno. No tuvo grandes éxitos en la academia, tampoco Goya, hay que reconocérselo. Y al final, pues el joven Maella, que realmente su apellido, pues probablemente no es Maella, sino Sanchiz, porque Maella es un pueblo de Aragón del que al padecer procedían. Y al padre se le llamaba Maella como apodo, y el hijo asumiría seguramente ese nombre del padre, ese apodo, como
apellido familiar, pero realmente ellos eran, al parecer, Sanchiz. Bueno, aquí hay que aclarar unas cuantas cosas. El pintor tiene mucha importancia para nuestro siglo XVIII, pero casi todos los grandes autores del siglo XVIII, coetáneos de Goya, viven opacados por la formidable figura del pintor aragonés. Y hay muchos y muy importantes artistas, tanto en la corte como en otros lugares de España, porque al igual que la gran escuela del siglo de oro, que dio tantos talentos y tantos genios a nuestra pintura, se había ido extinguiendo. El último en morir es Claudio Coello, que muere en 1693. Pues cuando llega nuestro Felipe V, se encuentra con que los pintores españoles o son mediocres o únicamente hay uno que es importante verdaderamente, pero porque es napolitano, que es Lucas Jordán o Luca Giordano. De ahí que quiera llamar a pintores extranjeros. Así que es coetáneo de Goya, nuestro Maella. Nace 7 años después el gran pintor aragonés y Goya le sobrevive 9 años. O sea que, mutatis mutandis, son rigurosos contemporáneos. A Maella hay que verle también como profesor de la academia, porque fue académico y dicen que fue un excelente profesor. Bien, se podría hablar muchísimo. Es coetáneo de los hermanos Valleu, Francisco, Ramón y Fray Manuel, coetáneo del gran bodegonista Luis Meléndez, del gran pintor de nuestro rococó, tan múltiple y variado como elegante y rico en aspectos, Luis Pared de Alcázar. Meléndez muere en el 80, Luis Pared de Alcázar en el 99. Y también es coetáneo de José del Castillo, de Ginés Andrés de Aguirre, de Jacinto Gómez Pastor, de la familia de los González Velázquez, la primera parte de la familia, Antonio, Luis y Zacarías, de Antonio Carnicero, de Joaquín Inza, de Camarón, bien, de muchísimos más, porque también hay que pensar que hay pintores interesantes en Valencia, pintores siempre dentro de la estela de Murillo en una primera fase en la escuela sevillana, y también el núcleo de artistas de Barcelona empezará a ir surgiendo, pero más en la fase final del siglo que a mediados. Como vemos, es el periodo que llamamos en España de la Ilustración, aunque luego queda sucedido por el triunfo de los movimientos posteriores. Para la historia de España, yo he tomado muchas notas, que no voy a leer todas, como es lógico. Tan compleja época es sumamente sugestiva, puesto que se despliega a lo largo del XVIII con el papel de gran potencia, todavía expansiva, participa en las guerras internacionales del siglo, se desarrolla como país moderno, comienza a conocer los efectos de la Revolución Francesa, sufre la crisis dinástica que he aludido anteriormente, acepta lamentablemente la tutela napoleónica, recibe mal que bien la invasión francesa y es gobernada por un rey intruso, que es José Bonaparte. Así que la Guerra de la Independencia destroza al país y después de este cúmulo de catástrofes, el invasor es expulsado, se pierde el imperio americano y cuando Maella muere en 1819, con ese reinado de Fernando VII en el trono, que ha anulado incluso a la Constitución de 1812, España ha dejado de ser gran potencia y comienzan a desprenderse de ese mundo que ha durado varios siglos las grandes repúblicas americanas. Por tanto, la vida de Maella cubre un arco que va
del primer Borbón a la iniciación de las grandes crisis políticas, económicas, bélicas y en general sociales que definirán nuestro siglo XIX. Pero Maella, aunque va a ser un pintor de corte y va a vivir en el ámbito de la corte y recibir muchos trabajos, también hará algunos trabajos particulares. Quizá donde más brilla Maella es en sus bocetos. Sus bocetos son ricos, coloristas, centelleantes, luminosos. Poseer un boceto de Maella es tener un pequeño tesoro. Porque, claro, muchas veces son bocetos pequeños de presentación de lo que va a hacer en las bóvedas de los palacios. Y luego, del boceto a la composición final, pues han entrado algunos cambios que han efectuado los comitentes, que son los reyes. El primero de ellos será Carlos III, pero lo curioso es que el primer encargo curiosísimo de Carlos III, tan preocupado por las ciencias naturales, es que el pintor realice un tema de erizos de mar. Y ese cuadro lo tenemos en el Prado. No lo he traído porque habrá que tratarle cuando le recuperemos del depósito donde se encuentra, que está en el Museo de Zamora desde el año 1944 en depósito. Bien, ese es un cuadro extraño. Es un bodegón, llamaríamos, es un bodegón de productos del mar, que en aquella época preocupaban mucho los productos del mar y de la tierra. El propio Meléndez fue el gran intérprete de esos encargos. Pero ese es un encargo muy curioso de Carlos III. Y forma parte de nuestras colecciones, pero nadie hubiera pensado que era un cuadro de Maella si no se hubiese encontrado la factura que decía que le había sido pagado, porque no tiene nada que ver con el estilo de Maella. Está muy lejos de lo que él realizaba. Fue un encargo concreto, pero ¿cuántos cuadros de maestros interesantes no estarán por ahí como cuadros anónimos, puesto que fueron piezas raras en la producción de los artistas y de no mediar un documento no hay modo de poderlos atribuir? Bueno, pues así nos encontramos con que ese cuadro, que tampoco es precisamente muy bonito, es una pieza extraña en la producción del maestro. Fue un pintor que realizó magníficos dibujos, muchas piezas en un espíritu rococó aprendido en su juventud, y trabajó para muchos lugares, frescos en la Colegiata de la Granja, en el claustro de la Catedral de Toledo, en la Capilla del Pardo, en la Casita del Príncipe del Pardo, también trabajó para la Casita del Príncipe en Aranjuez, o sea que realizó muchas obras que unas tenían el influjo de la pintura italiana que él había conocido en su etapa romana, fundamentalmente, y también el influjo de la pintura de Mengs, que fue quien, como digo, protegió a muchos pintores y les hizo trabajar en muchos lugares, entre otros en la manufactura de tapices, y ahí trabajaron bastantes artistas. El más célebre y uno de los que más trabajaron fue Goya, que empezó a trabajar en 1775, pero a Maella le encargaron bocetos para luego entregarlos a otros pintores y que los hicieran en grande para hacer el cartón, que luego se acababa tejiendo en la manufactura. O sea, que es un pintor en muchos aspectos múltiple. Entre los cuadros y los dibujos nos podemos hacer idea de su pulso firme, su gracia cromática, cuando la obra es colorística. También en los dibujos unas veces trabaja a tinta, otras veces a lápiz, otras veces a sanguina, da toques de blanco, los célebres toques de Clarión. También observamos las correctas proporciones, el dinamismo contenido, la eficiencia creativa y la imaginación temática.
En todas las exposiciones en las que yo he participado o de las que he sido comisario, unas veces sobre el siglo XVIII y otras veces sobre el contenido del Prado, pues he procurado siempre llevar obras de Maella. Por supuesto que han participado en otras exposiciones que necesariamente en ellas yo no he colaborado, pero en general, ya que he tenido que hacer unas cuantas, Maella ha estado bien representado, con lo cual su obra ha sido vista en una gran parte de Europa, en una gran parte de Norteamérica, desde México a Canadá, en Asia, particularmente hice grandes exposiciones en Tokio y en Japón varias de ellas, varias veces, y allí han ido cuadros de Maella que han gustado mucho, y también en Australia. O sea que el pintor nunca pudo imaginar que su obra, sus pinturas, serían conocidas en tantas áreas del planeta. Todavía no hemos hecho exposiciones en los polos, pero el ambiente no lo permite precisamente. En consecuencia, la producción del maestro ha recorrido mundo, como se puede decir, y poco a poco se ha ido viendo a ese gran trabajador y se ha ido contemplando su maestría, sus aciertos, su refinamiento, su exquisitez y exactitud, ya sean, sobre todo, estudiando las alegorías, los techos que aparecen tanto en nuestros palacios reales y que los podemos ver en pequeños bocetos. Vamos, yo recuerdo una vez un amigo mío, que no sé si estará hoy aquí, porque mi vista no da para tanto, que tiene varias obras de Maella en su colección. Y un día me enseñó una y me dijo, ¿qué te parece? ¿La compro? Digo, si no la compras tú, la compro yo. Creo que esa fue la mejor garantía. Bien, el caso es que podemos conocer el desarrollo del estilo de Maella por los cambios en los bocetos. Pero claro, es que Maella, como trabajó tanto, recibió muchos encargos. Cuando tuve que hacer la exposición del año 1802, España entre dos siglos, y la devolución de Menorca, que era una exposición que trataba sobre la paz de Amiens y los resultados, el ambiente de la corte de Carlos IV, las guerras de la época, de la transición del 18 al 19, pues llevé varios cuadros que trataban de historias vinculadas a Menorca, porque Menorca, como estuvo en jaque desde el Tratado de Utrecht hasta 1802, unas veces fue inglesa, francesa, etc., pues claro, hubo que pintar escenas de los combates en Menorca y se encargó Maella, pero Maella también hizo pintura de batallas de otro tipo, de épocas e incluso de la Edad Media, y lo pintó para los palacios reales. Así que esos altares deslumbrantes que pintó para iglesias, esos dibujos previos, sus sólidos retratos de los que todavía conocemos poco, o los cartones para tapicería que se quedaron en boceto, pues son obras que están siempre al servicio de lo que llamaríamos la armonía y la belleza, y están realizadas con el ánimo de encantar a sus espectadores. En la época, el tema de la Inmaculada se puso muy de moda porque en España siempre ha sido un tema religioso muy querido, pero sobre todo el gran triunfo es el siglo XVII. De Velázquez a Murillo hay toda una colección de soberbias inmaculadas. Pero en el XVIII el gran cantor de la Inmaculada es Maella, puesto que cuando Carlos III funda su orden, la pone bajo la advocación de la Virgen Inmaculada. Entonces Maella llegará a pintar unas 30 Inmaculadas, en boceto y en cuadro grande, obras para oratorios, y la colección real se vio beneficiada. Así que a veces Maella pinta en un gran tamaño y otras veces pinta en unas dimensiones bastante reducidas.
Es curioso porque en 2 ocasiones yo he propiciado la compra de figuras de la Inmaculada. Una para el Museo de Valencia y otra para el Museo del Prado. Y ambas son de una verdadera calidad. Así que en estos días hay un cuadro de Maella que se subasta en Madrid. Si ustedes recorren las subastas, yo no voy a hacer propaganda de nadie ni de nada, pero es un cuadro bastante lucido. Pero para que lo sepan, que la obra de Maella pues aparece en ventas y subastas. Las grandes exposiciones han contribuido a dar a conocer al pintor, el montaje de nuevas salas en los museos y su presencia en ventas o en colecciones, pues han dado lugar a su conocimiento. Como es natural, el creciente gusto de los coleccionistas ha facilitado la acogida del maestro en casas y galerías de pintura, que ya cuentan con muestras de sus pinturas y dibujos. Particularmente Madrid goza de gran presencia del artista, puesto que sus pinturas murales están presentes en los reales sitios de nuestra comunidad e incluso fuera de ella. Las tareas de investigación a lo largo de los últimos 60 años, al compás de la revalorización del siglo XVIII, y podemos decir que somos muchos los que hemos contribuido a dar a conocer al pintor, pues le hemos dedicado mucha atención en forma de artículos, conferencias o ponencias en congresos que han dado lugar a un estudio mayor de su ejecutoria y al descubrimiento de muchas piezas inéditas. Con todo, no conoceríamos bien a Maella de no mediar unos formidables compendios en forma de grandes libros bien documentados. El primero, el de José Luis Morales y Marín, que lamentablemente falleció hace unos cuantos años, y sobre todo el excepcional y reciente de un investigador sensacional. Este investigador sensacional se llama José de la Mano, le conozco hace años, trabaja con un espíritu consecuente, fino, y ha dado lugar nada menos que a 3 volúmenes que solamente uno pesa mucho. Imagínense los 3. Bueno, pues el primero está dedicado a la vida y la pintura del maestro y el segundo está dedicado a los dibujos. Este hombre ha estado viajando, ha ido a colecciones, ha estado en todas partes y ha trabajado sumamente bien. O sea que hoy en día podemos decir que Maella es fácil de reconocer debido a la tarea de muchos investigadores, pero que está coronada por este trío de volúmenes admirable y, como digo, reciente, porque aparecieron en el año 2011 aproximadamente, con lo cual, ya que es una obra tan grande, pero que Maella trabajó tanto, es muy fácil pensar que pronto esta persona tendrá que ir reuniendo piezas para hacer un apéndice, porque cuando se hace una obra tan sensacional y tan magnífica, pues inmediatamente los estudiosos, gracias al compendio de elementos reunido, van descubriendo más cosas. Así que incluso el último cuadro, claro, como es lógico que ha comprado el Prado, aparece en su libro como colección particular, pero luego se lo voy a enseñar y ya tenemos número en el Museo del Prado. Así que, si seguimos hablando, pues no me va a dar tiempo a dar la conferencia propiamente dicha porque me quedo en una especie de pórtico. Bueno, he hablado del cuadro anterior, pero este que tenemos ante nosotros es Santa Leocadia, patrona de Toledo, ante el pretor. Forma parte de la decoración del claustro de la Catedral de Toledo, en el que trabajaron Valleu y Maella. Este cuadro se compró no hace mucho, recuerdo que yo le di el informe definitivo,
para su adquisición y entró en el Prado en el año 2009. Venía de las colecciones Aranda, Marqués de Camarasa y Duque de Mandas y Villanueva. Es una pieza muy bella, deliciosa, pintada hacia 1774-75 y forma parte de los bocetos que hizo el autor por encargo del cardenal Lorenzana, que fue quien propuso decorar el claustro con grandes historias de la diócesis de Toledo. Este es uno de esos bocetos de techo que es una alegoría de España y la agricultura, pintado entre 1797 y 1798. Es un boceto de presentación, como antes he mencionado, y está hecho para la pintura del techo de uno de los gabinetes de la casita del labrador de Aranjuez. Del boceto se pasa a la pintura del techo y ahí con Maella colaboró un artista de una familia de pintores que es Zacarías González Velázquez, el último pintor de la manufactura de tapices, que trabajó con Maella también en algunos de sus bocetos. Este es un cuadro curioso que yo estudié hace bastantes años, que procede de la donación de la duquesa de Pastrana en 1889. Hoy en día está en depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo y es la batalla de Aljubarrota, o llamaríamos mejor, por si hay algún portugués, la victoria de los portugueses sobre los castellanos en Aljubarrota. Ya saben ustedes que esta victoria, que aseguró la independencia de Portugal en el año, me parece que fue en 1200, bueno, lo tendré anotado por aquí, y si sale, pues 1385, que estoy pensando en Juan I. Juan I de Castilla, y precisamente el momento que relata es cuando el monarca cae de su caballo y entonces Pedro González de Mendoza le da el caballo para que el monarca se pueda salvar. Esta pintura formó parte de las que había en la escalera de la casita del príncipe del Escorial. La verdad es que a José de la Mano o no le parece que sea de Maella o no la ha metido por algo. Bien, esta es una producción tardía en la obra de Maella. Son las 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. El primer documento que prueba que Maella las tiene que hacer es en el año 1805 y se pintaron para la sala de platino de la casita del labrador y al parecer es de los últimos trabajos del artista. En 1800, Carlos IV decidió la creación de un gabinete muy especial en esa casita maravillosa de los jardines de Aranjuez, que fue el gabinete de platino, bajo dirección de un arquitecto y decorador francés, Charles Percier. Aquí vinieron muchos e importantes artesanos a trabajar y sabemos que en 1806 se presenta una factura para un cajón que iba a llevar las 4 pinturas de Maella al Real Sitio de Aranjuez. O sea que se pintó entre 1805 y 1806 seguramente. Nos preguntamos si gustaron a Carlos IV para su gabinete o no. Bien, el caso es que allí, en el gabinete de platino, hay otras pinturas francesas y muy neoclásicas, muy inspiradas en pinturas romanas. Lo dejamos en ese punto. El caso es que los cuadros fueron llevados al Palacio Real de Madrid y de allí vendrían al Prado, o sea, colección real. Y entonces tenemos que recordar que en una colección particular
hay un biombo pequeñito, delicioso, que tiene estas 4 estaciones, por ese orden. Y, como digo, está en una colección privada de una señora con la que he tenido bastante amistad y que periódicamente lo ha prestado a exposiciones. Así que aquí tenemos el invierno, que originariamente en el biombito donde están los bocetos para esta serie presentaba a los pobres ancianos a la intemperie. Debió apiadarse de ellos y los metió dentro de su choza, pero bastante abierta, con lo cual debían pasar mucho frío. La primavera, pues la primavera deliciosa, encantadora, un ambiente muy agradable, con su amorcillo. Bueno, se podrían contar muchas cosas del cuadro, que no varía mucho ya, ninguno de los 3 varían mucho del boceto original. El verano es curioso porque es una mujer, tal vez Ceres, aparece una tormenta veraniega al fondo, la cosecha, etc. Y el otoño, cómo no, una figura de un Baco muy gracioso, con su copa de vino, todo bastante tradicional, bastante neoclásico en algunos aspectos. Pasamos a un magnífico cuadro de altar. Probablemente este cuadro fue un encargo del cardenal Lorenzana, que debió mandar a hacer varios, a partir de uno de altar que hizo Maella para la colegiata de Talavera de la Reina. Así que probablemente Lorenzana, que había encargado mucho a Maella, le pidió que hiciera los cuadros en rectángulo, porque el que se hizo para Talavera acaba en medio punto, y los debió regalar, porque uno fue para el infante don Gabriel y otro para el príncipe de Asturias, a cuya colección pertenece este que vemos, y este vendría al Prado procedente de la casita del príncipe. Lo pintó en 1783 y actualmente esta pintura la tenemos en depósito en la Embajada de España en Lima. Y esta bellísima Inmaculada, pintada entre 1781 y 84, se compró por indicación mía a un anticuario en Madrid el 21 de mayo de 1991. Por tanto, es una adquisición relativamente reciente. Nada más verla, me quedé fascinado, porque es el boceto preparatorio para un gran lienzo que hizo Maella para una de las capillas de San Francisco el Grande de Madrid. Esa capilla, en principio, era la capilla de San Antonio. Hoy en día, cuando llegamos a San Francisco el Grande, que es una magnífica construcción con una bellísima decoración, también de pinturas soberbias, entre ellas una de Goya, está en la primera capilla del lado del Evangelio. Y el siguiente es una última cena. Esta última cena, que se pintó en la década de 1790, procede de la casita del príncipe del Escorial, con lo cual es de la magnífica colección que reunió Carlos IV. Esta colección fue soberbia. Carlos IV, que era un hombre muy exquisito, tenía muy buen gusto, no en vano le había orientado en materia artística su abuela Isabel de Farnesio, cuando llega a España como heredero, como príncipe de Asturias de Carlos III, que viene de Nápoles. Entonces su abuela pues le orienta muy bien, y Carlos IV, que hoy en día tiene mala prensa porque la historia de él la escribieron sus enemigos, fue un hombre de gran categoría estética, un buen violinista y al mismo tiempo un impulsor de la pintura, y a él deberíamos en una gran medida muchas de las grandes composiciones de Goya.
especialmente los cartones de tapicería. Y esta es una deliciosa imagen absolutamente rococó de una de las hijas de Carlos III, la infanta Carlota Joaquina. Está pintada en 1785 y es un retrato infantil famoso en la producción de Maella y se le encarga en unas fechas en las que está a punto de convertirse en la esposa del futuro rey de Portugal, que será Juan VI. Para entonces, Maella había hecho más retratos infantiles de la corte, pero este cuadro se quedó en palacio. Hay una repetición que está hoy en depósito en el Palacio de la Moncloa, en la presidencia del gobierno, y bueno, la figura de Carlota Joaquina es bastante interesante dentro de la historia, pero lo gracioso es cómo va vestida, qué elementos lleva, desde un pequeño pajarito en la mano, la soberbia falda espectacular, grandilocuente, muy a la moda que le gustaba a su madre, la reina María Luisa, y bueno, se tuvieron que despedir de ella los monarcas, que todavía eran príncipes de Asturias, cuando partió, porque tenía 10 años y se tenía que marchar para una boda política, como ya sabemos que eran las bodas entre los príncipes. Años después se compró este cuadro el 20 de junio de 1985 a la empresa Sotheby's. Es uno de los mejores retratos de Maella. Ya he dicho que fue retratista y que trabajó para particulares y tuvo que hacer muchos retratos, porque es curioso, cuando se ve la documentación de la época, se ve que Maella, Goya e Inza, que es un pintor todavía menos conocido, tributaban lo mismo al fisco en aquella época, luego debían tener muy buena clientela. Es un excelente retrato, muestra a don Froilán de Berganza, está firmado, hay toda una serie de datos en los memoriales que aparecen, la mesa es muy exquisita, la idea de que este era un hombre poderoso lo da la columna posterior, que siempre es un símbolo de poder, está magníficamente ambientado con el cortinaje y posee un riquísimo cromatismo. Diríamos que es el retrato de mejor calidad del grupo que conocemos del pintor, que todavía es un grupo bastante reducido. Yo tengo confianza en que sigan apareciendo retratos de Maella. Y este es un retrato que aparecía como colección privada en el libro de José de la Mano, que ha entrado en el Museo del Prado, que es bastante interesante. Se compró en el año 2011, es la reina María Luisa y está pintado hacia 1789. Pero un poquito antes probablemente, porque luego hubo que retocarlo en 1792. Tanto este como su pareja, son en óvalo los dos, proceden de la testamentaría de Francisco Sabatini, testamentaría de 1798. El otro, el de Carlos IV, está aparentemente, si es su pareja, en el Banco de España y estuvo mucho tiempo atribuido a Goya, hasta que se le pasó la atribución a Maella. Y luego aquí tenemos el Maella que trabaja para la manufactura de tapicería, para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Son unas obras deliciosas, inspiradas en motivos franceses. En Francia, el célebre pintor Claude-Joseph Vernet hizo unas series muy importantes de los puertos de Francia. La
La corona quería una imagen perfecta de los grandes puertos franceses y criticaron un poco a Vernet porque quizá hacía unos puertos más desde el punto de vista estético que desde el topográfico. Son obras monumentales, soberbias, muy bien ejecutadas, que pertenecen hoy al Museo de la Marina en París, en el Palais de Chaillot, y se fueron grabando poco a poco, se difundieron y en muchas partes fueron imitadas no solo las vistas completas, sino también los motivos que aparecían. Y es muy probable que Maella pues, tuviera un álbum de grabados, como lo tuvo de los puertos de Francia, Pared y Alcázar, que tuvo que hacer ciertos puertos de España, y hay que reconocer que la exquisitez pues, está a la orden del día. Muchos pintores sacaron ideas de Vernet. Este se llama El embarque, data de 1784, y es un boceto que luego pasó a Zacarías González Velázquez para hacer el gran cartón de tapicería que daría luego lugar al tapiz. Fue este cuadro de la colección particular de Carlos IV y de allí vendría el Prado. Siguiente, otra delicia, la venta de pescado, que también procede de estampas francesas, es un recuerdo de Vernet, y ambas evocan un poco el espíritu rococó hispano, que ya saben que nosotros siempre decimos que aquí el rococó no hizo tanta mella, pero sí la hizo. La delicadeza, el cromatismo, los colores, la gracia interpretativa, todo pues da una idea de una obra extraordinariamente grata que se puso en manos de Zacarías González Velázquez y prácticamente la copió como era. Y por último, Pescadores y una mujer con cesta de peces. Y también Zacarías se ocupó de hacer el cartón de tapicería, aunque cambió algo el resultado final. Este estaba destinado a la pieza de damas de la princesa María Luisa en el Pardo, es decir, de la princesa de Asturias. Es el único en el que hay diferencias entre boceto y cartón y, al igual que los otros dos, fue de la colección de Carlos IV. Y aquí podríamos decir que acabamos las pinturas de Maella para adentrarnos en el mundo de sus dibujos, en el que indudablemente, como hay tantos, voy a ser muy rápido. Claro, Maella hace dibujos para su etapa de la Academia de San Fernando. Hace muchos dibujos en Italia, puesto que copia maestros y los refleja en su cuaderno de dibujos. Hace dibujos aislados. Pero algunos, claro, como son trabajos que, aunque fue a sus expensas, fue integrado entre el grupo de pintores que trabajaban para la Academia de España en Roma, por llamarlo de algún modo, cuyo director era Preciado de la Vega, y al parecer Preciado de la Vega fue mandando poco a poco dibujos y dibujos para que se viera el trabajo de sus pupilos que hacían en Roma. Entonces, aquí tenemos una típica academia. No los verán ya tan bien como se han visto las pinturas, porque claro, los dibujos pues tienen otro tipo de técnica. Este está hecho con sanguina y clarión sobre papel y se debió hacer hacia 1759. Este otro de academia también, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque claro, Maella, como sus compañeros, tenían que dibujar de modelos. Había algunos modelos que hacían ejercicio y ciertas partes de su cuerpo se desarrollaban un poco más de lo correcto. Y claro, ustedes están viendo que este caballero pues tenía más bien los glúteos con cierto desarrollo y podía haber participado en algún espectáculo de striptease masculino, que no creo que se llevasen en la época porque siempre han sido una ordinariez. Pero claro, Maella
lo reflejó tal vez excesivamente, pero es también una obra en torno a 1759. Y este es el cuaderno de dibujo de Maella, que en italiano se llama taccuino. Como lo hace en Roma, lo llamamos el taccuino romano de Maella. Viene a ser una especie de diario pictórico. Se ha comprado recientemente para el Prado, en 2005, proviene de una colección particular, y es un cuaderno de apuntes que ha sido estudiado por un gran compañero nuestro, que es José Manuel Matilla, el gran investigador de nuestros dibujos actualmente. Era frecuente en Italia esto. De Goya tenemos un cuaderno que se le llama el cuaderno italiano, de José del Castillo hay 3. Las hojas, que son 91, están numeradas del 1 al 91, pero por un lápiz que tal vez sea reciente, no de la época. Recogió composiciones de otros autores, como Rafael, Miguel Ángel, Guido Reni o Carlo Maratta, pero también le interesaron otros artistas más cercanos en el tiempo, como Giaquinto y Conca. Aquí aparecen figuras sueltas, detalles del cuerpo humano, motivos arquitectónicos, cuerpos gesticulantes, jarrones plegados, árboles, esculturas clásicas, animales y anotaciones. Lo tuvo probablemente con él siempre y sacó ideas para composiciones posteriores. Aquí tenemos unas hojas que en un lado muestran una Virgen con niño, sin identificar con una composición suya, pero a lo mejor la hizo, y también una escena mitológica. Las fechas de estos dibujos, pues las de su estancia en Italia, entre 1758 y 1764. Bien, podríamos alargarnos una barbaridad, porque material tengo, pero hay varias cosas que tengo que tener en cuenta hoy. No debo acabar muy tarde, porque hay muchas personas interesadas en captar algo del sol que queda. Otras están interesadas en ver partidos de fútbol. Y otras en este museo están interesadas en volverse a su casa. O sea que si me alargase a todos los dibujos que hay en el Prado sería terrible. Y entonces a lo mejor pues no viviría para contarlo. Entonces vamos a hacer un paseo por unos cuantos dibujos para dar idea de la variedad, porque es que Maella fue variadísimo. Entonces, después de ver el taccuino, vamos a ir viendo, por ejemplo, este es un dibujo preparatorio para un retrato de grupo de la familia real. Lo debió pintar hacia 1789-90 porque inicialmente lo había pensado para Carlos III, pero muestra a Carlos IV, su esposa, se supone que algunos niños. Hay un cuadro definitivo respecto de esta pintura, un cuadro definitivo o un boceto muy acabado que está en colección privada. Yo solamente lo he visto en fotografía y se pueden ir viendo algunos personajes. Pues claro, Carlos IV, detrás el infante Antonio Pascual, la reina María Luisa, el pobre Fernando VII, que de pobre no tuvo nada, como es natural, pero aquí es pequeñito. Hay que pensar que Maella retrató a muchos miembros de la familia real. El retrato de Fernando VII, por eso he dicho pobre, no es precisamente muy afortunado. No. El rey, futuro rey, no era guapo. Y Maella no lo disimuló tampoco, y entonces salió un tanto papón. Pero como además es pequeñito, va vestido muy a la moda de su tiempo, y está al lado de una silla, está en colección privada, o sea que no pertenece al Prado ni pertenece a las colecciones reales. Bueno, yo me había traído una auténtica Biblia para poder mencionar algunos detalles, pero veo que la confianza en mí mismo no era excesiva cuando reuní tanto material. Bien, vamos viendo este detalle, que es un detalle Juno en su carro, es un dibujo de la diosa pensado
para una de las habitaciones en la zona de alojamiento de la princesa de Asturias, y el hecho de poner a Juno es porque es la protectora mitológica de los matrimonios y es la única diosa legalmente casada. Aquí tenemos, en cambio, dos bocetos de cabezas, que es precisamente para una composición espectacular que se hizo en la bóveda de la Cámara Oficial del Palacio Real de Madrid. Y es una gran alegoría del emperador Adriano. Ya saben ustedes que Adriano y antes Trajano, dos monarcas, dos emperadores romanos que se suceden, son de familias béticas y por tanto en el Palacio Real están reflejados muy bien. Aquí vemos una composición de Apolo y las musas que podría ser para una eventual ampliación de las habitaciones de María Luisa. Se pintaría en 1798. Luego estos amorcillos, bueno, mejor dicho, angelitos que lanzan rayos, pues son también para otra composición. El tiempo descubre la verdad, con destino al Palacio Real de Madrid, y son el estudio preparatorio para ese amplio conjunto que llevaba bastante tiempo. Sabemos que muchos artistas cuadricularon sus composiciones para luego llevarlas a los techos, y en cambio Maella, al parecer, hizo las composiciones sobre papeles en blanco y luego las cuadriculó con posterioridad para poderlas ir trasladando a los techos, para poderlas pintar, lo cual llevaba bastante tiempo. Aquí tenemos uno de estos techos, la apoteosis de Apolo y Atenea, pintado en 1788, y es para la bóveda, una bóveda de la Casa de Campo del Pardo. Hay varios bosquejos, porque este lugar era visitado por la corte, pero como muere Carlos III, pues poco menos que dejaron de interesarse por el lugar y se hicieron varias composiciones. Después tenemos esta figura, que es la idea de un Apolo dirigiendo el carro del sol, y el carro del sol se pintó para el techo, un techo de la casita del labrador de Aranjuez. Este está hecho con lápiz y clarión sobre papel, y esta sala sería la sala de billar, pero es difícil identificar los dibujos preparatorios con lo que se hizo después, porque hay variantes. Luego, esta no es, se ha colado aquí, y esta es una cabeza probablemente de Flora, porque esta Flora pues debía estar relacionada con la aurora o con Flora, porque también a veces la aurora tiene esta misma simbología. Se dibujaría en la década de los 70 y puede que forme parte del estudio previo de algún boceto para una composición palatina. Este ángel, junto con otros que tenemos que ver, son frecuentes en el taller de Maella, puesto que se dibujaban con destino a composiciones, a la base o a la parte superior de Inmaculadas, a los frescos, a todas partes. Y luego vemos de la década de 1780, este es un dibujo que no sabemos para qué se preparó, porque Maella debió hacer muchos dibujos previos por si le encargaban composiciones para instituciones religiosas. Y este sería una trinidad con todos los santos, en torno a la década de 1780. Luego hay dos calvarios que recuerdan grabados, puesto que Maella se debió inspirar en grabados. Estos serían de la época 1780-1790, y este un poquito posterior. Este tipo de grabados, muchos eran de origen francés y se
venían de composiciones de un artista que difundió mucho su estilo a través del grabado y del dibujo, que fue Simón Vouet, que fue un pintor que trabajó primero en Roma y luego al servicio de la corte de Luis XIII. Y lo que sí sabemos es que los grabados de Vouet fueron copiados por el joven Goya en el taller de Luzán, su maestro, cuando estaba en Zaragoza. Luego, una estigmatización de San Francisco. Suponemos que se hizo para uno de los altares de la iglesia de San Pascual de Aranjuez. Esa iglesia fue toda ella, los altares los pintaron Tiepolo con ayuda de sus hijos, pero fueron desmontados los cuadros de Tiepolo, que parecían muy rococós, es toda una larga historia, y acabaron aquí, en el Prado, por una serie de circunstancias de la colección real. Y en cambio, Mengs puso a sus discípulos a trabajar, entre ellos Valleu y Maella. Hicieron los altares, hay dibujos preparatorios, pero los altares, salvo el principal, fueron destruidos durante el periodo 1936-39, cuando fue asaltada la iglesia. Así que lo que se quitó de los altares, que era Tiepolo, hoy puede verse perfectamente. Lo que se puso en su lugar, sustituyendo a Tiepolo, se ha destruido. Nos queda algún boceto, algún dibujo, bueno, pero el dibujo es bastante peculiar. Luego, aquí tenemos otra composición, también interesante, que no voy a hablar de ella, otra que forma parte de un compendio de composiciones copiadas, y luego tenemos pues cabezas de ángeles, que tal vez son para alguna inmaculada. Se ha anticipado la idea de que pudiera ser el altar de la epístola de la Colegiata de la Santísima Trinidad del Palacio Real de la Granja. Estos se pintarían entre el 72-74. Aquí tenemos otra pieza más compleja, que se supone que pudo ser un principio de encargo del cardenal Lorenzana, con destino a Toledo, porque el claustro de Toledo se estropeó mucho por causa de la humedad, y tendría el concepto de lo que vimos en la pintura del comienzo, la Santa Leocadia ante el pretor. Y este otro es otra santa distinta, que es Santa Casilda, con lápiz y aguada, que tal vez fuera destinada a otro lugar del claustro o una idea también del cardenal Lorenzana. Y por último, o sea que ya termino, la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia, y Maella era valenciano. Tal vez se pintó para una estampa de carácter devoto, puesto que Maella hizo bastantes dibujos para estampas. La Virgen de los Desamparados debió ser seguramente un encargo, está hecho a lápiz y aguada, es de la década de 1800 y se debe inscribir ya entre sus últimos trabajos. Ya les he dicho que estuvo al servicio de la corte bonapartista, del rey intruso, en la época de la invasión francesa, y cuando llegó la etapa del juicio, por decirlo de algún modo, y regresa en 1814 Fernando VII a su trono y empieza a perseguir a liberales y patriotas, a afrancesados y a quien le venía en gana, pues Maella debió ser uno de los represaliados y al final acabó totalmente olvidado y murió, no voy a decir que en el anonimato, pero prácticamente sin trabajo y, como antes he dicho, con una pensión que se le otorgó por vía de limosna. Y a partir de ese momento, el mundo de Maella comienza a desaparecer y Maella prácticamente a lo largo del siglo XIX cae en el olvido. Pero ya ven que a lo largo del XX se ha ido rescatando y gracias a eso, hoy en día, José de la Mano ha hecho esa monumental contribución para conocer a fondo a Mariano Salvador Maella y colocarle en el lugar que le corresponde.
Muchas gracias.